Miren, se los digo de corazón, yo pensé que podía, pero la verdad es que no me puedo imaginar una escena más aterradora que la que les voy a contar. Imagínense esto. Tu barco se acaba de hundir y ahora estás flotando en el medio del océano Pacífico junto con el resto de los sobrevivientes. El sol te calcina durante el día y en la noche el agua se congela alrededor de tu cuerpo. No tienes comida, no tienes agua y nada de eso es lo peor. Bajo la superficie, cientos y cientos de sombras te acechan. Poco a poco comienzas a ver las enormes aletas de los tiburones subiendo hacia la superficie y nadando alrededor tuyo. Al principio solo te rozan las piernas, pero de repente en una fracción de segundo uno de tus compañeros desaparece bajo un remolino de sangre. Un compañero que estaba a menos de 1 metro de ti. Después otro, y después otro, y después otro. Es como estar jugando una ruleta rusa, pero con tiburones. Esta historia que les acabo de narrar no es producto de mi imaginación. Es una historia real que le ocurrió a 879 marineros estadounidenses en 1945, cuando el USS Indianapolis fue torpedeado y se hundió en aguas infestadas de tiburones. ¿Cómo ocurrió esta tragedia? ¿Por qué la ayuda tardó tanto en llegar? ¿Y cómo se convirtió en el mayor desastre naval en la historia de la Marina de los Estados Unidos? Hoy quiero contarles la historia del hundimiento del USS Indianapolis y lo que realmente ocurrió en aquellos días tan infernales. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin. Alemania se había rendido, pero Japón seguía resistiéndose con uñas y dientes. El USS Indianapolis, un crucero pesado de la Marina de los Estados Unidos, recibió una misión ultra secreta: transportar componentes de una bomba a la isla Tinian. Pero, ¿qué era exactamente esta bomba? Exactamente lo que se están imaginando. Como ya pueden imaginarse, no se trataba de cualquier bomba. Era la bomba atómica que Estados Unidos estaba a menos de un mes de lanzar sobre Hiroshima. El 26 de julio de 1945, después de completar su entrega, el Indianapolis partió hacia las Filipinas. Ningún miembro de la tripulación podía haberse imaginado en ese momento que la guerra estaba a punto de terminar, ni que su barco nunca llegaría a su destino. El ataque letal. Medianoche del 30 de julio de 1945. El USS Indianapolis avanzaba sin escolta por el Pacífico. No había recibido advertencias de que submarinos enemigos estaban patrullando la zona, por lo que el capitán Charles B. McVeigh decidió mantener un curso recto. Bajo la superficie, un enemigo mortal lo estaba acechando. A solo unas millas de distancia, el submarino japonés I-58, al mando del capitán Mochitsuru Hashimoto, avistó la silueta del Indianapolis. El I-58 disparó 6 torpedos en rápida sucesión. Uno de los torpedos golpeó la proa, provocando una explosión devastadora. Un segundo torpedo impactó cerca del depósito de municiones delantero. La detonación fue catastrófica. Una gigantesca bola de fuego iluminó la noche, partiendo al barco en casi 2 trozos. Los marineros en la cubierta fueron lanzados por los aires. Algunos simplemente quedaron desmembrados por la explosión y otros fueron engullidos por el océano al instante. Dentro del barco, las explosiones destruyeron los sistemas eléctricos. El fuego se extendió rápidamente, atrapando a quienes estaban bajo la cubierta. El agua entró a gran velocidad, haciendo imposible frenar el hundimiento. ¿Hubo tiempo de enviar un mensaje de auxilio? Puede que sea alguna de las preguntas que algunos de ustedes estén haciendo en ese momento. La respuesta es sí. Pero entonces, ¿por qué no recibieron ayuda? Vamos por partes. Uno de los radiooperadores logró enviar no una, sino 3 señales de socorro a 3 bases militares diferentes, pero nadie respondió. ¿Por qué no acudieron al rescate? ¿Por qué nadie respondió? Por partes, de nuevo, por partes. Una de las bases estaba bajo las órdenes de silencio, bajo orden de silencio estricta de radio. Recuerden, estaban a punto de lanzar la bomba sobre Hiroshima.
Otra base creyó que era un mensaje duplicado y lo descartó. Y la tercera no esperaba al Indianápolis en Filipinas hasta muchos días después, así que nadie dio la alarma. La tercera base incluso llegó a pensar que se trataba de un mensaje falso enviado por los japoneses. Tenemos que recordar que en menos de 12 minutos el USS Indianapolis desapareció bajo las aguas del Pacífico, por lo que tampoco dio tiempo a lanzar las claves secretas que confirmaban la autenticidad de los mensajes. O sea, en pocas palabras, la acumulación de errores fue letal para los sobrevivientes del USS Indianapolis. Y es que de los 1.195 marineros a bordo, se estima que más de 300 murieron en la explosión o quedaron atrapados dentro del casco en su caída hacia el fondo del océano. Pero para los casi 900 sobrevivientes que lograron lanzarse al agua, la verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. De los casi 900 sobrevivientes, algunos estaban cubiertos de quemaduras por las explosiones, otros tenían heridas abiertas y muchos más se debatían entre la vida y la muerte en un océano implacable. Durante el día, el sol abrasador castigó sin piedad a los hombres, pero al caer la noche, las aguas se volvieron frías y mucho más peligrosas. Al principio, los marineros comenzaron a quejarse de que algo se estaba moviendo entre sus pies. Algunos incluso vieron enormes sombras desplazándose entre ellos. Vamos, que no se necesitaba ser un genio para comprender que nadando entre hombres cubiertos por múltiples heridas, los tiburones no tardarían mucho en olfatear la sangre en el agua. Los primeros en ser arrastrados hacia las profundidades del océano fueron los heridos que estaban un poco separados del grupo. Estos flotaban sin fuerzas y de repente, ¡fua!, en solo una fracción de segundo eran arrastrados bajo el agua. Gritos de terror resonaban en la oscuridad mientras el agua se teñía de oscuro. Los marineros intentaban nadar en grupo para protegerse, dando patadas, pero nada de esto detenía a los tiburones. A cada rato un hombre simplemente era arrastrado hacia el fondo y no volvía a subir a la superficie. A lo largo de los 4 días que pasaron a la deriva, los ataques se volvieron constantes. Cada pocas horas, una nueva víctima desaparecía en la boca de estos temibles depredadores. Para empeorar la situación, los tiburones no fueron la única pesadilla. La deshidratación extrema hizo que algunos hombres bebieran agua del mar. En pocas horas perdían la conciencia. Algunos tenían visiones, veían barcos que no existían o nadaban desesperados hacia ellos. De los que se separaban del grupo, ninguno regresó. Otros, enloquecidos por el sol y la deshidratación, atacaban a sus propios compañeros culpándolos de que estaban escondiendo reservas de agua. Para el tercer día, cientos de marineros ya habían muerto. Los pocos sobrevivientes que quedaban se agruparon en círculos, con los heridos en el centro, tratando de espantar a los tiburones con golpes, con gritos, pero los depredadores seguían acechando. Incluso le daban puñetazos en los hocicos. No quedaba de otra. Debido al hambre y a la desesperación, surgieron ideas aterradoras. Desde comerse a los muertos hasta separarse de los heridos y dejarlos a la deriva. Para la mañana del 4.º día ya muchos habían aceptado su destino. Estaban conscientes de que iban a morir en el mar. Cuando todas las esperanzas estaban perdidas y el horror de pasar otra noche rodeados de tiburones era el futuro que todos esperaban, como si se tratara de una especie de milagro, apareció en el horizonte un avión. El 2 de agosto de 1945, un avión de patrulla divisó los cuerpos flotando en el océano. Los pilotos no podían creer lo que estaban viendo. Hombres devorados por el sol, cubiertos de aceite, de sangre, gritando por ayuda y rodeados de tiburones. La Marina envió de inmediato barcos de rescate, pero ya era demasiado tarde. De los casi 900 hombres que habían caído al agua, solo 316 fueron rescatados con vida. El resto desapareció para siempre en el Pacífico. Por desgracia, la tragedia no terminó ahí. En lugar de admitir sus fallos, la Marina culpó al capitán del Indianapolis, Charles McVeigh, por no haber zigzagueado para evitar el ataque del submarino.
Charles fue llevado a la corte marcial y a pesar de que el propio comandante japonés testificó que haber zigzagueado no habría cambiado nada, Charles fue desprestigiado públicamente, avergonzado y señalado como responsable de la muerte de tantos hombres. McVeigh se quitó la vida en 1968. Tuvieron que pasar décadas hasta que el capitán McVeigh fue exonerado en el año 2000. Y en el 2017, los restos del USS Indianapolis fueron finalmente encontrados en el fondo del Pacífico. Hasta el día de hoy, la historia del Indianapolis sigue siendo una de las mayores vergüenzas militares de los Estados Unidos. Y yo quiero lanzarles esta pregunta, quiero abrir el debate. ¿Qué piensan de esta tragedia? ¿Fue el Indianapolis víctima del karma? Recuerden, estaba a solo unas semanas de lanzar la bomba sobre Hiroshima. ¿O sencillamente fue víctima de la negligencia humana? La historia del USS Indianapolis no es solo un relato de guerra, es una historia de supervivencia, de sacrificio, de errores que no deben repetirse. Por eso quiero recomendarles este tronco de pedazo de monstruo de libro, familia, El Indianapolis, escrito a 4 manos por Lynn Vincent y Sarah Vladeck. El libro lo pueden encontrar en todos los formatos, digital, papel, audiolibro, te lo cantan, te lo leen, está espectacular. También existe una película interpretada por Nicolas Cage que es aterradoramente realista. Créanme, la película te quita el sueño. Llegados a este punto, familia, si les gusta el tema y este formato de videos, pues caballeros, suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Para mí, cada persona que se suscribe significa un montón de ayuda en cuanto a motivación para seguir creando este tipo de contenidos. Así que un fuerte abrazo. Acá los espero en el próximo episodio.